Ahora vamos a continuar con las reacciones de sustitución alfa en por qué los hidrógenos alfa son ácidos en la formación del ion enolato. Fíjense que si nosotros retiramos este hidrógeno, entonces se formaría el anión enolato y el pKa de estos hidrógenos es de 19.3. Mientras que para el etano, o sea, un hidrógeno enlazado a un carbono con hibridación sp3, que bueno, aquí está con hibridación sp3, pero claro, está activado por la presencia del grupo carbonilo. Entonces, en el caso del etano, el pKa es de 60. Recuerden que esto es 1 por 10 a la menos 60, mientras que aquí estaremos hablando de 1 por 10 a la menos 19 aproximadamente. Entonces, ¿qué crea esa tan notable diferencia? ¿Qué crea esa llamada activación? Eso lo podemos ver en lo que sucede al retirar un hidrógeno en la posición alfa. Este carbono en la posición alfa está hibridizado sp3, tiene su hidrógeno, una base lo va a retirar. Entonces, al retirarlo se nos forma un carbono con hibridación sp2 que lleva la carga negativa. Sin embargo, fíjense que también el carbono del grupo carbonilo y el oxígeno están hibridizados sp2, con lo cual todos los orbitales p pueden quedar conjugados. De hecho, el par de electrones pasa de estar centralizado en el carbono alfa hacia el oxígeno. Entonces eso es lo que crea la activación. La carga negativa no solo la lleva este carbono, sino que está compartida con el oxígeno. Recuerden que el oxígeno sí que tiene bastante tendencia a poder llevar una carga negativa y eso es lo que hace que active la posición alfa. Es por eso que noten aquí la acetona con su pKa de 19.3. Al retirarle un hidrógeno, vamos a crear el anión enolato, en donde la carga negativa estaría en el carbono, pero también por resonancia, el par de electrones crea este doble enlace carbono-carbono, y el par de electrones entonces del pi del carbono-oxígeno pasan a estar al oxígeno. Pasan a estar hacia el oxígeno, creando que la carga negativa esté en el oxígeno. Pueden darse cuenta que estas dos formas resonantes no son equivalentes, va a ser mucho más estable la que lleva la carga negativa en el oxígeno. Sin embargo, de alguna forma está estabilizada por esta otra forma resonante. Recuerden que cualquier forma resonante estabiliza la estructura. Ahora, en estas dos formas resonantes que tenemos, una es que la carga negativa la lleva el oxígeno, el otro la carga negativa la lleva el carbono, por eso el pKa es de 19.3. Noten qué sucede en la estructura del ácido acético, en donde al retirar el hidrógeno, la carga negativa queda descentralizada entre dos oxígenos. En ese caso, el pKa es de 4.76, o sea, un orden de magnitud de 15. Es mucho más ácido el ácido acético, ya que aquí la carga negativa, en vez de estar entre un carbono y un oxígeno, está entre dos oxígenos. Y las dos formas resonantes son equivalentes, o sea que las dos aportan lo mismo a la estabilización de la estructura. Con esto nosotros vamos a poder retirar el hidrógeno alfa de una acetona en presencia de una base muy fuerte. Esta base es la LDA, la disopropilamiduro de litio. Esa es la LDA, que se obtiene al hacer reaccionar la disopropilamina con el butilitio en THF. Esta es una base muy poderosa. Vean que sería una base derivada de un alcano. Entonces toma el hidrógeno y nos genera el LDA. Este LDA va a ser una base muy fuerte. Bueno, además nos forma butano. Entonces, con la base LDA en THF como disolvente, va a tomar el hidrógeno alfa y nos va a generar el ion enolato de la ciclohexanona. Recuerden que esta estructura estaría estabilizada por resonancia. Y adicionalmente, al tomar el protón, el LDA nos genera la disopropilamina. Ahora vamos a tener vean que dependiendo del grupo funcional, así nosotros vamos a tener diferentes ácidos diferentes acideces. Por ejemplo, el ácido carboxílico, en donde la carga negativa va a estar estabilizada entre los dos oxígenos, es un pKa de 5. Aquí estamos hablando de la acetona, en donde la carga
negativa estaría estabilizada entre el carbono y el oxígeno de 19. En las dicetonas, vean que al tomar en las 1,3 dicetonas, este carbono intermedio entre los dos grupos carbonilos, la carga negativa del carbono estaría siendo estabilizada por cada uno de los oxígenos, o sea que estaría entre 3 átomos y por eso el pKa es de 9. Cuando no son dos grupos carbonilos normales, aquí es un 3 cetoéster, este es un grupo carbonilo y este es un grupo éster, entonces también la carga negativa estaría entre estos 3 átomos, un pKa de 11. Para un diéster es un pKa de 13. En un alcohol, ya hemos hablado, la carga negativa está en el oxígeno sin ninguna ayuda de resonancia, es de 16. En el cloruro de acilo, la carga negativa al retirar este hidrógeno estaría estabilizada con el grupo carbonilo, un 16. Para los aldehídos, ya vean que hemos visto que estaría entre este carbono y el oxígeno, 17. O sea que vean que son menos ácidos comparados con el alcohol, ya que en el alcohol vamos a tener un pKa de 16. Ahí la carga negativa solo está en el oxígeno, aquí está entre el oxígeno y el carbono. Para las cetonas también entre el carbono y el oxígeno, pKa de 19. En un tioéster estaría entre el carbono y el oxígeno, pero este carbono está enlazado a un azufre, 21. Para un éster, 25. Vean que aquí estaría entre este grupo carbonilo que lleva un oxígeno, por lo tanto ya no tiene tanta tendencia a estabilizar la carga negativa. Para un nitrilo de 25, para una NN-dialquilamida 30 y para de una dialquilamina 40. Recuerden que esta dialquilamida es la LDA, que es, ya que su pKa es de 30, es lo suficiente, su base conjugada es lo suficientemente poderosa para tomar un protón de una cetona, de un aldehído o de cualquiera de estos que tengan un pKa inferior. Y la dialquilamina, para tomar el protón, entonces es de 40. Es por eso que la dialquilamina, no la tenemos aquí. Aquí tenemos un ejemplo de cómo se está estabilizada la carga negativa en el 2,4-pentadión a un pKa de 9 al retirar este hidrógeno. Entonces, lo que nos va a generar es una carga negativa en el carbono, que por resonancia, la carga negativa, vean que aquí genera un doble enlace carbono-carbono. El carbono, al establecer ese doble enlace, deja partir los electrones hacia el oxígeno y nos forma que la carga negativa esté en el oxígeno. Igual, si se mueve hacia el otro lado, entonces no generaría la carga negativa en esta posición. Pueden darse cuenta que la carga negativa, por lo tanto, está entre este carbono y entre estos dos oxígenos, lo que nos lleva a un pKa de 9. Aún así, me gustaría compararlo con el pKa del ácido acético. Recuerden que es de aproximadamente 5, 4,76. Ahí solo está entre los dos oxígenos. Entonces aquí está entre los dos oxígenos y el carbono y el valor es de 9. La reactividad de los iones enolato. Los iones enolato, por lo tanto, van a ser sumamente ricos en electrones en el oxígeno y en el carbono alfa, como lo podemos ver aquí en las densidades electrónicas y en las estructuras resonantes. Tenemos la carga negativa centralizada en el oxígeno y la carga negativa centralizada en el carbono. Ambos son muy ricos en electrones, por lo tanto van a reaccionar con electrófilos. El electrófilo se puede adicionar hacia el oxígeno, generándonos un derivado de un enol, o puede reaccionar con el carbono alfa, dándonos un compuesto carbonilo alfa sustituido. Es muchísimo más común que ataquen al carbono, ya que va a ser mucho más reactivo que ataquen al oxígeno, generándonos, en la mayor parte de los casos, un compuesto carbonilo alfa sustituido. Aquí vamos ya a ver algunas reacciones que emplean esta propiedad acídica de los hidrógenos alfa, como será en la reacción del haloform. Ya hemos estudiado que si un compuesto carbonilo con un hidrógeno en la posición alfa lo hacemos reaccionar con una base, catalizamos la formación del ion enolato con una base,
Entonces se nos va a formar este ion enolato que al reaccionar con bromo, entonces el equilibrio se desplaza hacia la derecha para darnos la sustitución alfa por el halógeno. Si esta reacción hacemos reaccionar el compuesto carbonilo en una metilcetona con un exceso de halógeno en presencia de la base, lo que vamos a hacer es que todos los hidrógenos van a ser sustituidos, generándonos un CH3 generándonos un CX3 partiendo de un CH3. Luego, en una última reacción, el OH ataca al carbono deficiente en electrones, este deja partir su par de electrones y lo que nos da es una estructura que está enlazada a un oxígeno con carga negativa y con un OH. El oxígeno regresa su par de electrones y establece un doble enlace carbono-oxígeno y con eso sale este CX3, generándonos un ácido carboxílico y un anión CX3. Luego pierde el protón, que protona para generarnos un haloformo, que es el carbono con 3 sustituyentes de halógeno, como el cloroformo que deberían de conocer, y además el anión carboxilato. Otra reacción muy utilizada de los iones enolato es la alquilación de los iones enolato, en donde en una presencia de una base generamos el ion enolato que reacciona con un haluro de alquilo en una reacción SN2. Recuerden que entonces tiene que ser con un haluro que aquí está. Sería alílico, bencílico, aún mejores que un primario, o que un metílico o que un primario. O sea, los ideales serían los alílicos o bencílicos, los primarios también reaccionan muy bien, los bentílicos reaccionan muy bien y los primarios también. Y el resultado va a ser la alquilación de la posición alfa, liberando un haluro. Este grupo X puede ser cualquiera de los halógenos, yodo, bromo, cloro, o idealmente un tosilato. Entonces, empleando esta síntesis de alquilación de la posición alfa, está la síntesis del éster malónico. Todas estas síntesis alfa son muy empleadas en los laboratorios, también son muy empleadas en la industria farmacéutica y muy empleadas en la bioquímica. Generalmente han sido inspiradas por los procesos bioquímicos este tipo de reacciones. Entonces, una de ellas, inspiradas por procesos bioquímicos, es la reacción de un haluro de alquilo con el éster malónico, y lo que nos va a dar es que sale el X y vean que lo que se nos agrega es una cadena de 2 carbonos, además el segundo carbono lleva un grupo carboxilo. Recuerden que este grupo carboxilo después lo podemos hacer muchísimas cosas con él, con lo cual nos quedaría una ruta abierta para sintetizar estructuras más grandes. Esta es la gran ventaja de las reacciones de alquilación en la posición alfa, ya que nos permite crear enlaces carbono-carbono y con eso las posibilidades son muy grandes. El éster malónico en la nomenclatura UPAC es el propanodioato de dietilo. Vean, propanodioato de etilo, conocido como el éster malónico, en presencia de una base fuerte, pero no tan fuerte como el etóxido de sodio en etanol. Retira un hidrógeno del carbono entre los dos grupos carbonilo y entonces nos genera el éster malónico de sodio, en donde es un ion enolato estabilizado por 3 estructuras resonantes. Es por eso que lo podemos retirar el hidrógeno con un etóxido de sodio. Esta carga negativa entonces va a atacar al carbono por detrás, liberando el halógeno y entonces dándonos el producto de la alquilación, un éster malónico alquilado. Este éster malónico alquilado, la reacción, vean que aún posee un hidrógeno acídico y entonces con el etóxido de sodio lo podemos retirar para generar de nuevo un ion enolato que va a reaccionar con un haluro de alquilo para generarnos un éster malónico de alquilado. Entonces, de acuerdo a las necesidades, nosotros podríamos tener un éster malónico monoalquilado o un éster malónico dialquilado. Y algo
de este tipo de estructuras, vean que en este caso el grupo carbonilo tiene en la posición beta otro grupo carbonilo. Entonces, en muchos casos cuando tenemos este tipo de estructuras en donde en la posición beta de un grupo carbonilo está otro grupo carbonilo, al acidificarse y calentar va a perderse todo un grupo carbonilo. Entonces, este grupo carbonilo se pierde, es sustituido por un hidrógeno. Vean que se libera dióxido de carbono y dos etanoles para darnos un ácido carboxílico. Entonces, en esta reacción, lo que se nos está perdiendo es esta parte de la estructura que sale como dióxido de carbono y etanol, y formándonos el ácido carboxílico. En este caso estamos partiendo del éster malónico monoalquilado, y vamos a ver que también se puede hacer del éster malónico dialquilado. Por hoy hasta aquí lo dejamos y continuamos mañana.